Hola, estás escuchando el podcast de Mimori, yo soy Emi, bienvenida a esta segunda temporada y esta vez acompañada de Luciana González. Nosotras hemos creado un aquelarre para el amor y el desamor, un espacio como soporte para mujeres y también para todos los que se sientan identificadas para hablar sobre relaciones, pero sobre todo para sanarlas. Así es, este es un círculo de diálogo para compartir nuestras experiencias y el de nuestras invitadas y acompañarnos en el proceso de salir de una relación de dependencia. Sin más preámbulo, te dejamos con el episodio de hoy. Sube el volumen a tus audífonos y que lo disfrutes. Un episodio más del podcast de Mimori en la edición de Aquelarre. El día de hoy nos toca hablar sobre un tema bastante importante, el tema del perdón, del perdonar, y para eso tengo de invitada a la psicóloga Valeria Manzanilla para que nos explique un poco más desde su experiencia, desde su punto de vista también, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Para superar este paso que nosotras hemos considerado. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Qué tal? Preséntate con todos los que nos están escuchando. Hola, Emily. Buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar en el mundo en el que estén. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este podcast contigo. Y bueno, yo soy Valeria Manzanilla, soy psicóloga clínica, me dedico a atender a mujeres que viven diferentes situaciones, mujeres que han vivido violencias diferentes en la infancia, y situaciones de ansiedad, depresión y también situaciones de violencia, sobre todo de pareja, pero en general violencia de género. Pues mira, de lo que me comentas me parece bastante interesante esta parte, ¿no? Como de tocar el tema del perdón. Yo creo que el tema del perdón cuando se trata de asuntos de codependencia es importantísimo centrarlo en el perdón a una misma, porque si algo sobra es el perdón a la persona a la que se es dependiente. Una se la pasa dentro de estos ciclos violentos perdonando al agresor una y otra y otra y otra vez. Entonces ahí, más que mirarlo a él, cuando hay una situación de codependencia, generalmente lo que hay, entre otras cosas, es una fuerte tendencia a orientar nuestra mirada hacia las necesidades de la otra persona y no a la nuestra. Entonces hay esta tendencia a ver por lo que la otra persona necesita antes de lo que yo necesito, lo que la otra persona quiere, espera, etcétera, antes de lo que yo espero y necesito. Entonces, una de las primeras cosas que se tienen que hacer es comenzar a identificar cuáles son las necesidades propias para poder satisfacerlas de una forma adecuada o sana, de alguna manera. Yo el enfoque que manejo es el de terapia centrada en esquemas. Y desde este enfoque lo que se busca para estos problemas que son como de alguna forma de larga data, por así decirlo, ¿no? Obviamente la codependencia no se establece en un mes necesariamente o en dos, ¿no? Sino tiene que haber como cierto tiempo en el que la persona está viviendo con dolor y con sufrimiento la relación, pero que hay un montón de miedo de salirse de ella. Puede ser varias cosas. Una, no encontrar a otra persona que la quiera, porque hay detrás la creencia de que no se es digna de ser amada o de que se está condenada a la soledad. Dos, puede estar el temor de no ser capaz de vivir sola. Claro. La creencia de que no va a poder resolver su cotidianidad, ¿no? De manera incluso de la logística, digamos, si no hay alguien más ahí. Otra puede ser el temor a las represalias también, ¿no? Hay muchas mujeres que no se van de las relaciones en las que hay violencia porque hay fuertes temores a represalias. Sobre todo, digamos, en una relación ya
mm, convivencia, matrimonios, de repente con hijos también ya de por medio, ¿no? Uh-huh. Eh, o sea, en este sentido, hay, digamos, obstáculos para abandonar una relación que son objetivos, como puede ser precariedad económica, como puede ser una red muy frágil o casi inexistente de apoyo, como puede ser la existencia de hijas e hijos que compliquen mucho más la salida económica, ¿no? Uh-huh. Eh, pero este tipo de relaciones de codependencia se pueden establecer incluso desde el noviazgo, porque parte de esta codependencia tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con los fantasmas propios, por así decirlo, ¿no? Con los temores propios que hay detrás de una, y también la parte del agresor, ¿no? Siempre que hay codependencia, hay violencia, ¿no? Eso es de entrada, ¿no? Y hay que entender ahí también cómo se establecen los mecanismos de codependencia. Una de las primeras cosas que hacen los agresores es aislar a las mujeres de sus redes. Entonces, si tenían redes, es debilitar esas redes de apoyo para aislarla y justamente luego cuando ya ella comienza a sentirse presionada, cuando ya el sufrimiento es mucho mayor que los momentos que pueden ser agradables de alguna manera, ella se enfrenta con que está sola, con que ya perdió amistades, con que a lo mejor renunció a su trabajo o con que fue vulnerada económicamente por el tipo y él le hizo un préstamo, o sea, él hizo un préstamo en nombre de ella, todo este tipo de cosas, ¿no? Que se van poco a poco permitiendo y que van mermando las posibilidades de salir de esto. Estas son como las cosas objetivas, pero también están las otras que tienen que ver con los miedos, ¿no? El miedo a no ser capaz de salir adelante sola. Muchas veces cuando hay codependencia se hace también el gaslighting, entonces implica que hay toda una serie de creencias que se van sembrando en la persona acerca de que es inestable emocionalmente, que pierde las cosas, que no tiene un buen juicio, y entonces lo que genera es que la capacidad cognitiva de pronosticar eventos se ve disminuida de manera fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces la persona ya no puede como proyectarse a futuro de una forma clara, por así decirlo. Se siente estancada, pues, ¿no? Pues, estancada, pero también si tú hablas con una persona que vive violencia y ya repitió una y otra vez la situación del círculo de violencia en la que ella está, por ejemplo, vive violencia psicológica, con la que no física. Porque justo hablabas del gaslighting, ¿no? De repente hay personas que no están familiarizadas con la terminología. Es como que un día te hago halagos, te trato bien, y el otro día te menosprecio, te rechazo. Más o menos así, ¿no? Si nos pudieras explicar un poquito más. Tiene que ver con esto, pero el objetivo principal del gaslighting es generar la sensación de inestabilidad emocional y poner en duda en la persona que lo está viviendo su capacidad de juicio. Básicamente, hacerle creer que está loca o que su juicio no es lo suficientemente certero como para evaluar la realidad. Y esto se hace, sí, mediante una manipulación que tiene que ver, por un lado, halagos excesivos, pero por el otro lado, tiene que ver con una serie de conductas que tienen que ver con esconderle cosas, negar cosas que pasaron, decir cosas y luego desdecirlas, por así decirlo, ¿no? Te insulté y al otro día es como, bueno, pero ¿qué cómo se llama? Yo no te dije nada, no es verdad. No lo dije así, tú lo interpretaste Tú mal. lo interpretaste así o no pasó nada de eso, no pasó nada de eso. O sea, a veces niegan incluso el evento completo, ¿no? Algunas personas lo que hacen es presionar, presionar, presionar y cuando ya una sale se sale de sus casillas, ¿no? La otra persona pone cara de que no entiende qué está pasando, Estás eh, loca, estás me loca, te pusiste así de exageras, pronto, yo estaba hablando súper buena onda contigo y te pusiste así, ¿qué te pasa? Pero no te preocupes, yo te perdono, yo te apoyo, así te no te quiero, porque te preocupas. quiero, te acepto. Exacto.
Pero todo eso lo que genera es la sensación de estoy loca, no estoy bien en mi juicio, etcétera, ¿no? Y va mermando en la capacidad de evaluar la realidad, pero también de el pronóstico que hace uno de las cosas. De modo que si tú le preguntas a una persona que lleva inmersa mucho tiempo en esta situación, ¿qué cree que va a pasar luego? No va a ser obvio para ella en un primer momento que va a volver a haber otro ataque. Las posibilidades pueden ser infinitas. Hay mucho enganche con el hecho de que la persona va a cambiar, con el hecho de que a lo mejor si ella hace una serie de cambios, entonces la otra persona pues va a estar más tranquila y se van a poder llevar mejor. Entonces, aunque para los demás desde fuera pueda haber esta parte de, oye, pero si ya te engañó 7 veces, o sea, ¿cómo crees que ahorita se te va a hacer fiel, por decir algo, ¿no? Como la capacidad de pronosticar está afectada, para la otra persona no es obvio esto que los demás pueden proyectar, pero porque hay un daño cognitivo, ¿no? A partir del maltrato psicológico. Entonces, puede ser muy frustrante para las personas que todavía cuentan con redes de apoyo, porque dicen, es que no, o sea, es como esta parte de estar cegada, no entiende, ya se lo hicieron 1000 veces y sigue ahí enganchada, pero tiene que ver con que los demás desde fuera no están viviendo el daño a sus procesos cognitivos como si lo está viviendo esta persona, ¿no? Que está siendo sumamente confundida, sumamente sobajada, sumamente puesta en cuestionamiento todo el tiempo. La capacidad de pronóstico implica que hay una confianza básica en que nuestro pensamiento tiene un fundamento, ¿no? O sea, de que nuestras ideas tienen un fundamento y podemos proyectar a partir de ellas. No podemos adivinar el futuro, pero si ya sabemos que alguien ya nos vio la cara 5 veces, ¿no? O sea, es como evidente que va a haber una sexta, pero para quien ya tiene un daño en la capacidad de pronóstico, ¿no? Entonces, a final de cuentas, regresando como al punto del perdón, si te fijas, mucho de esto se mantiene porque ha habido un perdón, no digo que sea lo único, pero parte del mecanismo implica perdonar a la otra persona, al agresor, porque se tienen puestas las esperanzas en que va a haber un cambio. Pero como en teoría se espera un cambio, se nos ha enseñado culturalmente que hay que perdonar, que si queremos que una relación funcione hay que hacer borrón y cuenta nueva. Todos estos discursos que además tienen todo un peso histórico de lo judeocristiano, ¿no? En el que el Claro. perdón, la caridad, la compasión, el amor lo puede todo, todas esas cosas. Entonces la persona está tan centrada en ver al otro y ver qué hacer ella para conservar la relación, satisfacer a la persona y así obtener ese amor pleno tan deseado que nunca va a conseguir de ella. Si te fijas, está totalmente volcada en lo que la otra persona espera, quiere, necesita, busca, etc. Pero no se está viendo a sí misma, pero no está viendo como tal cómo van en detrimento sus redes de apoyo, su vida laboral, su desempeño profesional, cómo muchas veces se queda vulnerada económicamente, todas las cosas que van pasando que van siendo como una bola de nieve que hacen que cada vez se entrampe más en esa relación, ¿no? Y como no se ve, no hay como un medidor, por así decirlo, ¿no? Claro. De la situación en la que está. Es como el ejemplo típico de las ranas en el agua caliente, ¿no? Que las ponen en agua fresca y poco a poco va subiendo y subiendo la temperatura y las ranas se van adaptando y adaptando y adaptando. Y como no hay una mirada de retroalimentación acerca de cómo se están sintiendo, porque el cambio es tan gradual que no se nota, entonces, ¿qué es lo que pasa? Terminan cocidas, ¿no? Si tú la pones en agua muy caliente sin que esté hirviendo, partiendo de cero, ¿no? Va a saltar y se va a ir. Pero justamente este tipo de maltratos comienzan a ser muy sutiles, ¿no? De forma que vaya, es como romper límites. Rompes un límite, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, hasta que ya no puedes salir. Y entonces uno de los procesos, por supuesto, que tendría que ser perdonarse. Desde mi perspectiva, perdonar al agresor no significa que tenga que vivir con un odio que la esté carcomiendo el resto de su vida, pero eso tendría que ser una elección de la persona en última instancia, ¿no? Y a veces no se necesita perdonar, sino que se necesita un proceso de hacer justicia, en el que la persona más bien sienta que ya hizo todo lo necesario para resarcir el daño que hubo en su persona al ser víctima de agresiones.
Y ya luego esta parte del enojo, de la ira, de todo eso, deja de cumplir una función por sí misma. Porque la ira, el enojo, son sentimientos que lo que nos indican es que hay injusticia en nuestro entorno y que nosotras somos receptoras de ello. Entonces, es necesario, en lugar de tratar de acallar ese enojo, encaminarlo en justicia, que puede ser una justicia legal, pero también puede ser una justicia simbólica, una justicia social, dependiendo de la situación. Y ya luego, muchas veces el enojo deja de ser necesario porque ya hay un cierre, ¿no? Claro. Porque ya se hizo justicia y la persona ya salió de la situación de riesgo. ¿Okay? Entonces, es más que el perdón hacia el otro, el perdón hacia una misma, pero eso es después de que la persona ya vio todo el daño que se hizo y que ella estuvo ahí y que en su momento no fue capaz de echar a andar sus recursos para salir de la situación. Es cuando viene muchas veces el dolor contra una misma, ¿no? De yo estuve ahí, no lo vi, lo dejé pasar, lo permití, y comienzan todos esos remordimientos, ¿no? Claro, porque, bueno, el tema básicamente es el del perdón. Hoy día perdonar si es posible a la otra persona también para sentir un poco de alivio o de paz. Lo que ahorita sí quiero recalcar es que me ha gustado que también enfoquemos esto del tema de aclarar ese perdón hacia ti, ¿no? De acuerdo a lo que tú necesitas, porque muchas veces estamos como que más importante para nosotras que la otra persona esté mejor, que la otra persona sí esté bien, pero digamos está un perdón mal direccionado, porque no nos permite cortar, digamos, todavía ese círculo o ese vínculo que nos ha hecho daño directamente. Y precisamente este paso en el que nosotros les decidimos tocar es porque los anteriores ya veníamos de un proceso de lo que tú me decías, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito y que siento que solamente la otra persona me lo va a dar? Y no me creo capaz de yo dármelo, ¿no? Exacto. Entonces, y ya habíamos tocado ese punto del autoconocimiento, luego habíamos tocado el paso de hacernos cargo, de asumir nuestra responsabilidad, porque ya la otra persona sí nos hizo esto, nos hizo lo otro, de repente hasta agresiones físicas, pero también de mirar y hacernos cargo y decir, ya, pero yo, ¿por qué aguanté tanto tiempo todo esto? O sea, ¿qué hay en mí que necesito yo hacerme cargo que no me permitía ver lo que me pasaba, ¿no? Entonces, también no solamente es decir, es que esta persona me hizo esto, es que esta persona me volvió una celosa, una insegura, sino decir, ya, pero yo, ¿por qué tanto tiempo lo permití, ¿no? Y ahora, después de esto, ¿no? De esos dos puntos, ya quería tocar contigo el tema del perdón, que ya nos lo aclaraste, ¿no? No solamente perdón pensando en qué hacer para que la otra persona esté bien, sino el perdón también más que nada hacia nosotras mismos, porque a veces cuando salimos o estamos, como digamos, cuando nos quitamos la venda, solemos culpabilizarnos bastante. Entonces ahí a lo mejor estaría interesante que como parte de esta propuesta de perdón a una misma, entendamos que aunque hay algunas estructuras psíquicas que facilitan enganches de este tipo, y no solo no solo entrar, sino salir, dificultan salir de estas situaciones, tenemos que tomar en cuenta de que somos seres sociohistóricos, ¿no? Sociohistóricas, y que estamos inmersas en una estructura social, ¿no? Que nos da una serie de mandatos que no todas tenemos acceso a cuestionárnoslo. Exacto. Y incluso quienes podemos cuestionárnoslo, los tenemos tan interiorizados que no siempre están rotos, no siempre se han desmoronado y se han sustituido por otros. A veces este tipo de relaciones nos llegan a la mitad del camino de nuestras preguntas, ¿no? Y no tenemos todavía las herramientas suficientes para descifrar este tipo de conductas e identificarlas como focos rojos. Y las vamos normalizando, las vamos naturalizando,
Y además no solo está en nosotras, sino que cuando pedimos retroalimentación a otras personas, muchas veces lo que nos reflejan es justamente lo que fortalece estas creencias acerca del amor romántico, acerca de la necesidad de una media naranja, de otra persona, de cómo e incluso esta parte de la cultura ultra individualista, ¿no? Que vivimos pues, en esta época neoliberal, sobre todo, que hace que a final de cuentas nos enseñan más a culparnos a nosotras mismas que a entender que respondimos desde una serie de estructuras históricas y que esas estructuras históricas estuvieron respaldadas en la familia, en las amistades, en los medios masivos de comunicación, y que no solamente nos dieron una educación, estas mismas estructuras no solo nos dieron una educación acerca del deber ser de manera racional, digamos, acerca de lo que debemos esperar de una pareja o de lo que debemos dar de una pareja, sino que también hay una educación emocional. Y esa educación emocional corresponde perfectamente, de mala manera, pero perfectamente con toda esta serie de estructuras opresivas contra las mujeres. Entonces, no solo es saber que las mujeres tenemos derecho a tal o cual cosa, sino se nos enseña a amar, a sentir y a entregarnos de ciertas maneras que generalmente nos ponen a nosotras en vulnerabilidad. O sea, generalmente. Y detrás de estas formas de amar, muchas veces también, y de entregarnos y de dar, muchas veces también está en juego nuestro autoconcepto. O sea, si yo amo de cierta forma, soy buena o mala, soy egoísta o soy dadivosa, soy justa o soy injusta, soy fiable o no soy fiable, etcétera. Y siempre se relacionan las cosas asociadas a las virtudes, ¿no? Como ser justa, buena, amable, dadivosa, se relaciona siempre a todo lo que nos pone en riesgo. ¿Cómo no vas a sacar un préstamo a nombre de este chico, no? Si se ve que es buen chico, le está echando ganas y tú sí tienes el dinero, tú tuviste la oportunidad de estudiar, él no tanto, no seas mala, ¿no? Y aunque no te lo diga alguien en ese momento, ya hay una serie de voces interiorizadas que se activan con los demás. Entonces, entender que reaccionamos no solo por nuestra historia individual, sino que esa historia individual corresponde a una historia generacional, genérica, etcétera, va a ser muy importante para saber que si bien la responsabilidad, hacernos cargo, nos permite hacer transformaciones para lograr un bienestar, hacernos cargo no significa culpabilizarnos de una serie de cosas que hemos mamado, por así decirlo, de nuestro entorno y que se han quedado dentro nuestras las raíces, ¿okay? Y que solamente estuvimos respondiendo a ellas. Si no hay un entendimiento de que mucho de lo que hacemos es introyectado desde estructuras sociales, desde lo macro hasta lo micro, ¿no? Desde el imaginario social patriarcal hasta las dinámicas familiares que nos enseñan qué merecemos y cómo debemos amar y ser amadas, nos vamos a estar sobreculpando o sobreresponsabilizando. Cuando entendamos que una parte de esto nos fue impuesta, nos va a permitir liberarnos también de toda esa culpabilización. Y cuando entendamos que hay una parte que sí podemos hacer, que tiene que ver también con acciones colectivas, eso nos va a permitir hacernos cargo, pero sin culparnos, sino entendiéndonos como víctimas del sistema. Y cuando digo víctimas, no me refiero a, ay, pobrecita de mí, cuánto sufro, sino entender que fuimos dañadas por un sistema, ¿no? ¿Cómo hacemos eso, Valeria? ¿Cómo nos perdonamos sin culpabilizarnos, sin llegar a... porque sabemos que lo tenemos muy arraigado también. Sí, la culpa es además, y en América Latina somos buenísimas para culparnos, ¿no? O sea, se nos educa desde el chantaje muchas veces, ¿no? Entonces tenemos todas esas voces interiorizadas de que somos malas, de que somos egoístas, etc. Mira, una de las primeras cosas implica, pese a lo que el discurso nos enseña, así asumirnos como víctimas, ¿no? Como te digo, como víctimas de un sistema que nos dañó y que nos dejó una huella, pero también como víctimas de un agresor.
No significa que nos quedemos para siempre en el papel de víctimas, pero asumir que sí recibimos un daño. Posterior a eso, ¿okay? Ya entender que tenemos, pese a eso, una serie de recursos que ya contamos con ellos o podemos desarrollarlos para poder salir adelante. Y ya podemos trascender a ser sobrevivientes, ¿no? Pero después de ser sobrevivientes tenemos también que aprender a que tenemos capacidad de agencia. La capacidad de agencia es toda esa capacidad que tenemos para movernos en el entorno y transformarlo también, y desde acciones individuales y desde acciones colectivas. Cuando hablo de acciones colectivas me refiero específicamente en, por ejemplo, comenzar a tejer redes de amistades entre mujeres. Muchas veces el tener un sostén de amistades de mujeres es muy, muy, muy importante, y ese tipo de cosas son uno de los recursos más importantes para salir de relaciones que son violentas, porque sirven como diques en las conductas, ¿no? O sea, me muero de ganas de escribirle a tal tipo, pero yo sé que tengo 2 o 3 amigas ahí dispuestas a que cuando yo me sienta mal, les puedo escribir a ellas, y ellas cuando pueden contenerme, por ejemplo, ¿no? Y recordarme por qué estoy saliendo de la situación, todo este tipo de cosas. Entonces, el convertirnos en agentes activas de nuestro propio destino nos permite llegar a la reconciliación con nosotras mismas. O sea, yo creo que mucho es a través de lo que hacemos y de lo que hacemos a partir del lugar desde el que salimos, ¿no? Mi tarea como mujer no es la misma tarea exactamente que la que tú tienes, porque nuestras historias son distintas, pero el asumir que tenemos esta capacidad de agencia que nos va a permitir poder transformar las cosas e incluso buscar justicia es importante, y es lo que nos va a permitir de alguna forma el perdonarnos. Cuando no nos perdonamos, cuando no salimos de la situación, o cuando nos salimos sintiendo que tal vez sí nos debimos de quedar ahí, que pudimos haberlo hecho mejor. Cuando no nos queda claro que hubo un daño importante de la otra persona y hubo un daño importante de la sociedad también, que a través de todos sus discursos fortaleció el hecho de que yo me quede en este lugar. No significa negar la responsabilidad individual, sino entenderlo como desde un modelo ecológico, ¿no? En el centro estoy yo, pero luego están familia, amigos, universidades, instituciones, entornos sociales. Y entonces yo creo que una de las principales estrategias para el perdón es la acción, ¿no? Y sentir que nos hicimos justicia. Si no sentimos que nos hicimos justicia, no digo que no nos podemos perdonar, pero es más complicado. Cuando decimos ya, yo reparé el daño que me hicieron, ya hay mucha más libertad para decir, ok, lo permití en algún momento, pero esto ya fue reparado. Entonces, justamente el asunto de hacerse cargo que habían tomado como tema anterior es súper importante, ¿no? Pero verlo desde esta perspectiva, desde mi particular punto de vista, ¿no? Como individual, pero sociohistórico también. Entonces, el hacer justicia de alguna forma es importante para poder perdonarnos, para no sentir que permitimos impunidad en nuestro trato. Entonces, no dejar impune el asunto. Lo que puede ser, esa justicia puede o no llegar a lo legal. Y puede o no llegar porque pues cada quien está en su derecho de si quiere vivir o no ese proceso. Supongo que en Perú es similar a México. La vía institucional muchas veces hay una serie de revictimizaciones justamente hacia las víctimas, ¿no? De culpabilizaciones, de juicios sociales, hay una serie de cosas que terminan generando también un daño, ¿no? Y además hay algunas cosas que, aunque hayan sido prácticamente crímenes, no están tipificadas como delitos. Entonces, no siempre la vía legal es posible. Pero muchas veces el reconstruir la vida desde el bienestar y no darle gusto a la otra persona
de vivir controladas, vivir temerosas, vivir sintiéndonos culpables, dejar que las huellas del daño nos dominen, etcétera, es una forma de hacernos justicia. Entonces, no solo es salir de la situación, eso hay que hacerlo, sino ya que salimos, ¿qué hacemos con este daño? Pero justo te iba a preguntar, ¿no? Porque tú mencionabas el hacernos justicia tanto si de manera legal o de manera simbólica y social. ¿Cómo así sería la simbólica y la social, pues, por ejemplo? Mira, en la simbólica puede, o sea, es estableciendo pactos con una misma, por ejemplo, ¿no? Pactos de bienestar en la que tú te procuras a ti una serie de elementos que te garantizan, al menos desde el individual, el bienestar, ¿no? Nunca más tal cosa, nunca más esto otro, me doy una buena vida de esta manera. Entendiendo que la otra, o sea, partiendo desde la idea de que la otra persona lo que quiso fue arrebatarnos esa libertad y ese bienestar en pos de poder convertirnos en una mina de la cual podía extraer cualquier tipo de bien, ¿no? Placer sexual, contención emocional, dinero, prestigio, lo que sea según el caso. Entonces, hacer una serie de pactos que nos permitan protegernos de eso y también tratar los daños que se generaron, estrés postraumático, recuperar la capacidad de pronosticar, o sea, de pronosticar los eventos con las personas, el aprender a relacionarnos de otras formas más sanas con personas desde lo afectivo, desde lo sexoafectivo, etc. Digamos que a veces la venganza más dulce es nuestro bienestar. Entonces, esa es una forma de justicia. Desde lo social, por ejemplo, muchas veces las personas tendemos a proteger al agresor. Cuando estamos inmersas en la relación, en la relación violenta, nos la pasamos ocultando todo. Y somos capaces de maquillarnos el golpe, ¿no? De suspender una junta de trabajo que dijimos que íbamos a tener poniendo un pretexto, pero en realidad nos estamos peleando, estamos llorando. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? En las que te vives como parchando las situaciones y ocultándolas, Claro, principalmente para proteger su integridad y su imagen. te ridiculiza en público como a veces, no sé si te has visto que han salido algunos lives de personas importantes incluso y cómo le hablan a sus esposas y en algunos casos volvieron a salir, no, es que así es él, ustedes no lo ven así, no, él sí me quiere, es una forma de juego entre nosotros, ¿no? Exacto. Pero no es juego, ¿no? Es No, herida, es daño, es dolor. y Y así sean bromas hirientes, ya ese es un tipo de maltrato. por supuesto, por supuesto. O sea, los chistes hirientes es violencia psicológica en total. Y además, ¿cómo se llama? Como se maneja en forma de chiste, la persona siente muchas veces que está exagerando, que no sabe jugar, y cuando en realidad no. O sea, lo que hay que hacer ahí es legitimar la sensación. O sea, yo me siento herida, esto que me estás diciendo me hace sentir mal. Y si la otra persona con conocimiento de causa lo sigue haciendo, evidentemente hay una Ya es violencia. totalmente consciente, creo yo, Exactamente, que exactamente. te quiero Entonces, hacer daño para conseguir lo que, no sé, pues como tú decías, dinero o llenar afectividad que siento, no sé, ¿no? si estoy triste, quiero tener en mi casa quien me apapache y que deje todo lo que está haciendo para irme a ver a mí. Y entonces en lo social, justamente una forma de hacerse justicia socialmente, pues es con las personas de confianza, con una que sabe, una que la pueden respaldar, obviamente sabe que hay personas que no le van a creer a una, que la van a juzgar, que la van a culpar, pues no son lugares seguros, pero con las personas que son seguras afectivamente, hablar acerca de lo que pasó. Porque muchas veces los agresores justamente tienden a desprestigiar a las víctimas y ellos hacia afuera en la sociedad cuidan muchísimo su imagen.
muchas veces los agresores son el mejor vecino, el padre de familia más participativo, el, el feligrés que dona más a la iglesia, ¿no? O sea, siempre están cuidando muchísimo su imagen, porque saben que eso les permite que en caso de que la mujer hable, la sociedad lo respalda a él. Uh-huh. Y tienden a desprestigiar, y lanzan algunos mensajes a veces, ¿no? Como cositas, ¿no? Como, ay, no, o sea, yo amo a mi esposa, pero a veces sí tiene un carácter que hay que ser santo para aguantarla. No, pero es adorable, ¿eh? O sea, pero ya soltó ahí. Entonces, siempre cuidando su imagen, siempre haciéndose al que él es el comprensivo, que ni muerto hablaría mal de su pareja, pero se le escapó eso, pero ya sembró ahí, ¿no? Como la duda de la calidad humana de su pareja. Entonces, una forma de hacer justicia social, o sea, de hacerse justicia desde lo social, es esa, hablar con las personas significativas en nuestro entorno acerca de lo que pasó. Con mayor o menor detalle, eso ya cada quien desde su autocuidado, desde lo que considera que pueda hablar sintiéndose segura, sintiéndose bien, lo puede hacer. Pero ya el romper el pacto con el agresor y decir, ya no cuido más tu prestigio, porque ese cuidar el prestigio casi siempre va en detrimento del prestigio propio. Como por ejemplo estas mujeres que salen hablando y diciendo que así es su pareja, que la gente no entendió. Nadie se lo cree y ella es la que queda expuesta, ¿no? Entonces la imagen de ella queda dañada por cuidarla de él. Entonces, romper ese pacto y decir, ya no más, ya no te protejo, y la gente que yo amo y que sé que me va a respaldar va a saber todo o cuanto yo decida que pasó, porque no estoy dispuesta ya a respaldar esto. Es otra forma de hacer, como romper ese pacto de silencio. Para el bienestar es fundamental tener redes de apoyo. Claro, sí. Valeria, me gusta mucho esta conversación. Me estás también, me has hecho pensar en cosas que de repente uno da por sentado, pero hay personas que lo viven todavía y es bastante difícil para ellas o ellos, de repente también si hay alguien que nos esté escuchando. Eh, entonces, para ya darle un cierre, digamos, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, pero para ir dándole un cierre en cosas concretas o en estrategias, digamos, el perdón, ¿qué tan importante es dentro de este proceso, ¿no? De superar una relación dependencia o codependiente. El perdón es fundamental siempre y cuando va dirigida a una misma, ¿no? El perdón al agresor, pese a que se habla muchísimo de la importancia de perdonarlo, es secundario. ¿Okay? Uh-huh. Y muchas veces es una... es que el objetivo que tiene el perdón, cuando una perdona a alguien que nos ha hecho un daño, intencionado o no, es obviamente conseguir la paz, ¿no? Hay una frase que dice algo así como el rencor es un veneno que te tomas tú creyendo que esperando que le haga efecto a otro, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido, por supuesto, vivir con el rencor, vivir todos los días rumiando rumiando es dándole vueltas en la mente a lo que se vivió, ¿no? Y además experimentándolo con coraje, experimentándolo con dolor. Obviamente en sí mismo es doloroso y en sí mismo implica un detrimento del bienestar, pero también nos habla de necesidad de justicia. Entonces, el perdonar es fundamental en cuanto a nosotras mismas, pero escuchar el enojo y hacer algo al respecto que nos proteja. No estoy hablando obviamente de venganzas que nos pongan en riesgo a nosotras posteriormente, como cometer un delito, como una serie de cosas que luego puedan a nosotras vulnerarnos de nuevo. Pero sí el hecho de hacer justicia es importante, pero el perdón sí es fundamental, pero nunca se debe de sustituir a la justicia. Y sí, por supuesto que es importante en algún momento trascender el enojo para muchas personas.
Sin embargo, creo que también es importante respetar el tiempo, por así decirlo. No hay como un tiempo de, no, ya pasaron 2 meses, ya es mucho, ¿no? Eso tiene más que ver con el proceso individual y con cuánto te está sirviendo en este momento el enojo y cuánto ya no te está sirviendo y qué otra cosa se puede hacer. Pero el enojo hay que escucharlo. Siempre se habla a veces se cree que el enojo es una emoción negativa, pero no, aunque no es agradable, y hay que escuchar el enojo. No significa reaccionar inmediatamente a él con agresión, eso es totalmente distinto, ¿no? Pero escuchar ese enojo y decir, ¿cuál es la parte injusta aquí que yo estoy percibiendo? Yo lo veo como que un enojo, siendo más conscientes de nuestras emociones, el enojo nos permite tomar acción, o sea, un enojo consciente, digamos, ¿no? No ser reactivas, pero sí tomar acciones más eh, factibles, acciones más inteligentes, por así decirlo, ¿no? Que precisamente en estos casos que estábamos hablando básicamente es para buscar esa justicia, pues, ¿no? Que nos puede tranquilizar. Justamente. Entonces, muchas veces se nos forza a perdonar cuando no es el momento. Todavía no es el momento. Claro, por eso es importante respetar los tiempos y aprender a escucharnos, como decías. Entonces, Valeria, muchas gracias por estar con nosotros, por haber accedido, ¿no? a esta conversación contigo para que nos puedas dar mayor perspectiva, nos ayudes a entender también qué nos pasa o qué es lo que suele pasar en este proceso. Quiero pedirte, ¿no? Ya que como mensaje final, algo que nos quieras decir o quieras recomendar y también cómo te pueden encontrar todas las personas que quieran saber más de ti, de tu trabajo. Pues un mensaje final, yo lo que siempre creo que es fundamental para todas las mujeres y para todas las personas en general es escucharse y saber que no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones nos sirven. No significa que hayan que hayan reacciones que no sean inadecuadas, pero las emociones, lo que sentimos en el cuerpo, lo que nos atraviesa en la experiencia cuando vivimos algo, es fundamental escucharlo y tomarlo en cuenta en nuestras vivencias. Y bueno, me pueden encontrar en Facebook con la página psic.valeriamanzanilla, psicoterapia en línea, y ahí subo contenido dirigido a mujeres adultas, mujeres mayores de 18 años principalmente, y es un contenido pues hecho con mucho amor y que espero que si visitan la página les guste y sobre todo les sea de utilidad. Ok, muchas gracias Valeria nuevamente por haber estado en nuestro programa, en este episodio. Espero no sea la última vez, que de repente más adelante ya nos estemos encontrando y te estemos invitando para otros temas también de igual importancia. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Ya nos estamos encontrando la siguiente semana. Recuerden que cualquier consulta o duda pueden comunicarse conmigo en las redes, en Instagram sobre todo. Y espero tengan un bonito fin de semana.